Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de tu amado Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, una vez más, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te agradecemos, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, va a ser expuesto tu mensaje, Señor, guíanos del principio a fin, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, Padre, enseñándonos aquella verdad, Señor, que tú quieres que conozcamos cada día, Señor, Padre, enséñanos, Señor, a mirarte cada vez más, Señor, a buscar tu rostro, Dios Todopoderoso, y conforme a tu voluntad, a hacer tu obra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor, y puede tomar asiento. Amén. El día de hoy vamos a hablar algo muy importante. Amén. Se trata del Evangelio de Jesucristo. Aquello que nos ha sido entregado, ¿no? A través de la palabra, a través de la predicación de su palabra. Es muy probable o es posible que conozcamos muchas verdades teológicas, pero que aún así estemos dejando de lado el verdadero significado del Evangelio, ¿no? Hoy en día, pues justamente se escucha poco predicar acerca del Evangelio, ¿no? Y lo que más se escucha es predicaciones acerca de cómo superarte, de cómo obtener una posición, de cómo pedirle al Señor aquello que quieres, ¿no? Y de cómo puedes sembrar y el Señor te puede bendecir luego. Ese tipo de predicaciones. Entonces, incluso la iglesia del siglo XXI, la iglesia del siglo XXI ha sido culpable de relegar el Evangelio en segundo plano. Tanto así que se vuelven comunes herejías como las de los testigos de Jehová, como la de los unicitarios, que además también son pentecostales, ¿no? Como son pentecostales, dicen hermano, los saludan donde sea, pero no saben que también son unos tremendos herejes, ¿no? Aquellos unicitarios, ¿no? Que niegan la Trinidad. Ellos piensan en Dios como de una manera modalista, que Dios en ocasiones se ha presentado como el Padre, en ocasiones como el Hijo y en ocasiones como el Espíritu Santo, ¿no? Negando de esa manera la Trinidad. No estamos entrando en el tema de la Trinidad, ya lo tocamos en una predicación anterior, un día domingo. Amén. Así que por hoy no lo vamos a topar más. Ahora, en los últimos años, lo que más vemos es libros acerca del Evangelio, ¿no? Han surgido un montón de libros. Tengo pendiente leer como unos 30 libros nuevos. Se han dado conferencias acerca de qué es el Evangelio. Pese a todo esto, ¿no? Pese a tanta información que tenemos el día de hoy, es posible que la iglesia se esté olvidando del verdadero significado del Evangelio. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Es posible que tantos siglos de predicación no hayan sido suficientes para esclarecer, establecer y dar a conocer lo que significa el Evangelio? ¿Cómo es que generaciones anteriores no tuvieron problemas para entender lo que era el Evangelio y nuestra generación sí los tiene? ¿Cómo es posible que teniendo más recursos a disposición, ¿no? Más maestros, tengamos tanta dificultad en entender la simpleza del Evangelio de Jesucristo? ¿Eh? Creo que la respuesta es más que evidente, ¿no? En cierto momento de la historia, la iglesia dejó de centrarse en Dios y comenzó a centrarse en el hombre, y las prédicas comenzaron a ser antropocéntricas, ¿no? Y incluyeron las ciencias sociales, ¿no? Como por ejemplo la psicología, la sociología, la mercadotecnia, para de esta manera utilizar técnicas, estrategias para atraer a personas a la iglesia, ¿no? Dejando de lado el verdadero significado del Evangelio.
Y justamente en el sur global, ¿no? Digamos en Sudamérica es donde más se ven este tipo de cosas, ¿no? Donde más va a encontrar iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Uno de los más grandes crímenes cometidos de esta generación de cristianos es la negligencia del evangelio. Y de esa negligencia se derivan todos los demás males, ¿no? Cuando el evangelio no es predicado, la sociedad se deteriora, ¿no? La iglesia no tiene la base sobre la cual debe trabajar, ¿no? Entonces, tal vez el mundo no está tan endurecido, sino que la iglesia contemporánea no conoce lo que verdaderamente significa el evangelio, y eso es lo que vamos a tratar de definir el día de hoy a través de la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. Si yo le pregunto qué es el evangelio, usted me va a responder seguramente: los escucho. Buenas nuevas, ¿no? Esa es la más común, buenas nuevas. Buenas nuevas, pues, es el significado de la palabra evangelion, ¿no? Del griego evangelion, que justamente significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Pero el evangelio que me predica la Biblia se trata de que Dios creó al ser humano. Ese ser humano pecó, se rebeló contra Dios. Dios en su infinita gracia y misericordia le prometió una redención. Cumplido el tiempo, llegó Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, vivió una vida sin mancha, sin pecado, cumplió a cabalidad con la ley, convirtiéndose en el sacrificio aceptable para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y no solamente murió, sino que resucitó, y con esa resurrección nos dio la esperanza de la vida eterna y de su segunda venida. Denle un fuerte aplauso al Señor. En el texto que leímos de 1 Corintios 15, del 1 al 4, básicamente se exponen dos eventos centrales, ¿no? Centrales al evangelio. El primero, la cruz de Cristo. Dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y segundo, la resurrección de Cristo. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, estos dos eventos, la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesucristo y su resurrección, funcionan como dos tapas de libro, ¿no? Que enmarcan lo que verdaderamente significa el evangelio, ¿no? Y nos dan las limitaciones de lo que debemos hacer o cómo debemos de predicar el evangelio. Ahora nos dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. No, lo que él quería decir es que ese evangelio le había sido entregado a él, y no solamente eso, sino que había sido atestiguado por muchas personas, ¿no? Por muchas personas, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el versículo 3 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. El evangelio que él está pasando en este caso a la iglesia, a los corintios, en la iglesia en Corinto, es aquello que él mismo había recibido. Y en Gálatas 1, 11 y 12, él nos dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Esto es un recordatorio de que el evangelio que nos ha sido entregado, ¿no? Debe de ser pasado a la siguiente generación, tal como lo hizo el apóstol Pablo, ¿no? Lo pasó a sus seguidores, ¿no? Esta verdad que recibió justamente del Señor, no la recibió de ningún hombre, él lo mismo lo aclara aquí, ¿no? Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. El énfasis está en lo mismo que recibí. Ese es el compromiso. Ahora,
somos conscientes de que estamos entregando el mismo evangelio que hemos recibido conforme a las Escrituras, sin sesgos cognitivos, a la siguiente generación. Tenemos la conciencia limpia de que no hemos diluido el mensaje del evangelio ni le hemos agregado nada más de lo que nos dice la Escritura. Pueden además personas, mis hermanos, testificar si estamos guardando y transmitiendo el evangelio que se encuentra dentro de la palabra de Dios. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Ahora sí, el término evangelio, como les decía, aparece 76 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Escrito en griego, en el lenguaje original, ¿no? Que viene de la voz griega, evangelion, ¿no? Que significa justamente eso, buenas nuevas, buenas noticias. El verbo evangelizo aparece 54 veces en el texto original y significa traer o anunciar buenas nuevas. De manera que el evangelio tiene que ver con las buenas noticias del hombre, pero para que el hombre entienda esas buenas noticias, primero tiene que entender que el pecador también tiene malas noticias. Amén. Y esas malas noticias son la condenación también del hombre si no se arrepiente y no acepta a Jesucristo. Entonces, una situación de vida o muerte, lo que yo predique, lo que yo hable, puede llevar a que una persona se acerque a Jesucristo, pero también puede llevarla a que se aleje de Jesucristo. Amén. Entonces, lo segundo a lo cual vamos a tratar de enfocarnos de aquella palabra que significa buenas noticias, es que proviene de una palabra griega que significa ángel, viene de ángelos también, ¿no? De ángelos, que significa mensajero, ¿no? Evangelos era una ya en la antigua Grecia se le comenzaba a llamar a las personas que traían una buena noticia o una noticia política o algo que era bueno para el pueblo, ¿no? Entonces esa noticia era un motivo de gozo. Ahora, esta información no define lo que es el evangelio, ¿no? Porque ya vimos que el evangelio abarca mucho más. Ahora sí, el evangelio tiene que ver con buenas noticias, tiene que ver con una proclamación de victoria. El evangelio es una buena noticia cuando es apropiadamente aceptada, ¿no? Cuando es recibida, cuando es entendida. Ahí es causa de gozo para aquel que lo recibe, ¿no? Pero los que no creen ya han sido condenados, dice la Escritura. ¿Amén o no amén? Amén. Parece que estamos un poco cansados el día de hoy. Amén. Yo también me encuentro un poco cansado. Recuerda que yo también trabajo. Amén. Tengo una familia. Ahora, en este corto pasaje que leímos al comienzo, se nos habla de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, en los versículos 3 y 4, ¿verdad? Ahora también es importante señalar que en todo momento se hace referencia a que en las Escrituras ya existía esto, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte de Jesucristo la podemos leer en Isaías 53, del 8 al 10, ¿no? Y su resurrección, ¿no? Justamente el salmista dice que su cuerpo no vería corrupción en el Salmo 16:10, ¿no? Entonces, la palabra atestigua el evangelio que iba a venir. Pero no solamente es atestiguado por la palabra, sino por testigos presenciales, como dice en los siguientes versículos. En el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, ¿no? A Cefas y después a los 12, mire, testigos presenciales. En el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está mencionando a más de 500 hermanos, más testigos presenciales. En el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Nuevamente, más testigos presenciales. Y por último, en el versículo 8, él dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, tenemos el testimonio de las Escrituras. En el
el Antiguo Testamento. Y tenemos testigos oculares que han sido mencionados en este pasaje. No. Con todo esto, Pablo lo que nos está ayudando a entender es que el Evangelio tiene que ver con un mensaje acerca de la persona de Jesucristo y de su obra redentora. Eso es lo principal, ¿no? La persona de Jesucristo y su obra redentora. Que si bien el hombre es beneficiado con esta obra redentora, no deja de ser una obra ¿de quién? De Dios. Si la salvación es entregada gratuitamente a usted, no es porque no haya costado nada, a nosotros no nos ha costado nada, pero sí hubo un precio que pagar, y el precio más alto, la sangre del Hijo de Dios, su vida, ahí en la cruz. Amén. Pero Él no la perdió, sino que Él la dio. Dice, así como yo le entrego, ustedes no me quitan la vida, yo la entrego, y así como la entrego, yo la voy a tomar nuevamente, y lo cumplió. Y entonces de esta manera venció la muerte, venció el pecado, y triunfó sobre ellos en la cruz. Denle un fuerte aplauso, Señor. La muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? Toda la obra de su persona, son claramente atestiguados en las Escrituras, ¿no? Están firmemente atestiguados. Entonces Charles Spurgeon nos dice: el corazón del Evangelio es la redención, y la esencia de la redención es el sacrificio expiatorio de Cristo. Los que practican esta verdad practican el Evangelio independientemente de cualquier otra cosa en la que puedan confundirse. Pero el que no predica la expiación independientemente de cualquier otra cosa que declare, han perdido el alma y la esencia del mensaje divino. Aquí en el Evangelio de Jesucristo es donde tropiezan los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Jesucristo como lo que verdaderamente es. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Vera Deus, vera homo, ¿no? En el lenguaje de la academia de hace varios siglos atrás. Entonces, si yo no declaro este Evangelio, si yo no persevero en la doctrina de Cristo, ¿qué cree usted que va a pasar? Lo demás que haga va a estar mal. Segunda de Juan, la segunda carta del apóstol Juan, solo tiene un capítulo. Segunda de Juan 1:9. Del 9 al 11 vamos a leer, amén. Del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién, dice ahí, a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a quién, al Padre y al Hijo. Aquí tropiezan también los soloístas, ¿no? Los unicitarios, ¿no? Y esta palabra soloísta, recuérdenla, amén, porque ellos también piensan que son, que predican o que creen o que interpretan bien la doctrina de la sola escritura, pero no, ellos no interpretan bien la sola escritura. Ellos son soloístas bíblicos, que es otra cosa, ¿no? Ignoran la historia, ¿no? Si yo voy a hacer teología o voy a centrarme en el quehacer teológico, tengo que basarme en la historia, en la Biblia, obviamente como máxima autoridad, que eso es lo que nos enseña la sola escritura. No, pero debo de usar la razón, debo usar la experiencia, debo usar la historia de la iglesia. Si yo dejo eso de lado, voy a repetir herejías como las del primero, segundo, tercer y cuarto siglo, ¿no? Como los arrianos. Los arrianos eran aquellos que negaban que Jesucristo era Dios, ¿no? Y hoy lo vemos repetido en los testigos de Jehová. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si esa herejía ya se combatió en los primeros siglos, vuelve a aparecer en el siglo XVIII, siglo XIX? ¿Por qué? Porque dejaron de leer la Biblia, dejaron de centrarse en el Evangelio y comenzaron a centrarse en nuevas revelaciones. Amén. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en adherirnos a ella. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor.
para poder entender la muerte de Jesucristo a favor de los pecadores, ¿no? Y su rol en la cruz, debemos de entender también la resurrección de Cristo en el mensaje del Evangelio. Miren que los Gálatas también se desviaron del Evangelio, ¿no? Muy temprano. Y no solamente los Gálatas, tenemos a veces una idea muy sublime de la iglesia primitiva, ¿no? Pero sucedieron las mismas cosas que acontecen hoy en día. Por ejemplo, en Galacia, ¿qué pasó en Galacia? Se estaba predicando otro evangelio. No que exista otro evangelio, no, sino que los judaizantes estaban influenciando a los hermanos para que nuevamente comenzaran a enseñar acerca de la circuncisión y la observancia de la ley, ¿no? Pero Pablo, ¿qué hace? Pablo lo que hace es defender nuevamente la supremacía de Cristo, la supremacía de su poderoso evangelio, enfatizando que la justificación solo viene por la fe en Jesucristo y no por las obras, además como lo cree la Iglesia Católica hoy en día. Amén. ¿Qué cree la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree que la salvación es por la fe más las obras, ¿no? Pero si revisamos la Escritura, la salvación es por la fe en Jesucristo, es por gracia, y accedemos a esa gracia a través de la fe, la cual es la causa instrumental por la cual Dios nos lleva a la salvación. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasaba en Corinto? En Corinto existía división, ¿no? Existía inmoralidad, existía un montón de cosas, y se estaba además comerciando con la palabra de Dios, como lo revela 2 Corintios. ¿Qué hace Pablo? Nuevamente enfatiza la importancia o la supremacía de Jesucristo como la cabeza de la iglesia, ¿no? Y los demás creyentes son el cuerpo de Cristo. Aquí no le dice deben de seguir lo que dijo Pedro, ¿no? Porque Pedro no murió por ninguno, ¿no? Incluso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios, no, yo ni yo bauticé a ninguno, solamente a tal, ¿no? Pero él lo que hace es resaltar nuevamente la persona de Jesucristo, el poderoso mensaje del Evangelio que nos ha sido transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Denle un fuerte aplauso, Señor. En Éfeso también existía divisiones y falta de unidad. Lo podemos revisar en Efesios 4, del 1 al 16, ¿no? Donde Pablo también nuevamente enfatiza la importancia de la unidad, ¿no? De acuerdo a la sumisión de Jesucristo. En Colosas, ¿qué pasaba? A los colosenses estaban enseñando filosofías de hombres, ¿no? Estaban tratando de enseñar que Cristo no era la única fuente de verdad y de salvación. ¿Y cómo defendió Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Defendió la supremacía de Cristo, enfatizándose en que Cristo es la imagen visible del Dios invisible y que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Nuevamente, siempre, en todas las generaciones, lo que ha sido atacado es la persona de Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo. Por eso la iglesia de hoy necesitamos entender qué significa el Evangelio de Jesucristo. Amén, ya lo hemos revisado, lo hemos visto aquí. Nuevamente hago hincapié, porque este mensaje no es de interpretación personal, ¿no? Sino que es para todas las edades. El mismo mensaje del Evangelio fue predicado en el siglo XVI. El mismo mensaje del Evangelio fue predicado allá en Judea, ¿no? Allá mismo en Samaria, allá mismo en el Medio Oriente, allá mismo en Europa, en Estados Unidos. Ese mismo mensaje ha sido el detonador de los grandes avivamientos, ¿no? y del avance de la civilización. ¿Por qué? Porque es el mensaje de salvación para cada uno de los que hemos creído en
el Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Miren lo que le dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas 1, del 6 al 11. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. ¿No? Entonces aquellos que abandonan el evangelio o que predican un evangelio diferente, lo dice claramente, anatema. ¿Qué significa anatema? Era algo que era repugnante para Dios, algo que era odioso para Dios, era algo que era maldito. Primera a Timoteo, ya estamos terminando, a menos no tenemos mucho tiempo, así que vamos a tratar de acordar el mensaje. Primera a Timoteo 3:15. Primera a Timoteo 3:15. 15 y 16 vamos a leer. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. Entonces, este es el evangelio que está transmitiendo el apóstol Pablo, ¿no? En este caso a Timoteo. Existieron problemas en las iglesias de los primeros siglos, existen problemas en la iglesia contemporánea. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Nuevamente, descubrir cuál es la verdad que la Biblia nos enseña acerca del evangelio, ¿no? En algún momento a mitad del siglo XX la iglesia asumió cuál era el evangelio y lo dejó de predicar, ¿no? Y comenzó a añadirle costumbres culturales nada más a la iglesia, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es estudiar cuál es el verdadero evangelio predicado a través de la Escritura y apegarnos a él, aferrarnos a él. Amén. Porque es el único camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. Solo a través de él vamos a llegar.